Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7, damos la bienvenida y ya le echábamos muchísimo de menos, pero luego nos va a contar el porqué. No hemos tenido estos martes con el doctor Neiro y es que, bueno, tiene trabajo, va a diferentes, le reclaman en diferentes congresos en todo el mundo y luego nos contará también el próximo que tiene, que mañana mismo marcha a un nuevo congreso, pero antes le damos por supuesto la bienvenida. Doctor Neiro, bienvenido de nuevo a Arratsaldeon. Bien hallada, Arratsaldeon, Susana. Le hemos echado muchísimo de manos contando los martes, decía, y este tampoco, por fin ya sí. Yo soy el que os echa de menos, ¿eh? Yo soy el que echa de menos a todo el equipo, el plató, las cámaras. A ti sobre todo. Hoy yo también, ¿eh? Y eso que estamos siempre en contacto. Sí, nos whatsappamos. Pero yo lo he hecho mucho de menos. Pero bueno, por cierto, tiene muy buen color, está muy guapo. Pero de pasear, ¿eh? Te aseguro que no he ido a ningún sitio para tomar el sol ni nada parecido. Doctor, luego hablaremos, si le parece, del próximo congreso, que me parece muy interesante. Es un congreso sobre osteoporosis, que afecta a muchas mujeres. Luego hablaremos también de esos tantos %, pero algo que también, bueno, pues podemos padecer, o bueno, en algún momento de la vida, o no, ahora nos lo va a explicar, que es amenorrea, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué es primero? Porque el hombre, ¿no? A veces que dice, bueno, que esta palabreja, ¿no? Ya. La amenorrea. Muchos términos que se utilizan en castellano tienen su origen en el latín o en el griego. Amenorrea es una palabra que viene del griego. Reos, en griego, significa a través de, y menos hace referencia a todo lo que tiene que ver con el aparato genital femenino. Aunque en realidad se dice ginecos, pero men de menstruación también. Y a, el prefijo a, significa ausencia de. Entonces, desde el punto de vista estrictamente ginecológico, decimos que una mujer está en amenorrea cuando tiene 90 días seguidos sin tener la regla. Eso sería la amenorrea secundaria, porque hay otra amenorrea primaria de la que ya nos hemos ocupado en algunos programas anteriores, y esa es la falta de la primera regla, o sea, aquella situación en la que no le ha venido nunca la regla a la mujer. Entonces ya hablamos de las amenorreas primarias y nos queda hablar, yo creo, que de las amenorreas secundarias, que es la situación en la que una mujer no tiene la regla durante 90 días seguidos. Eso sí, teniendo en cuenta o descartando que no haya un embarazo. Bueno, es la primera causa. Es lo primero que se controla, se mira. Exacto. Doctor, que entonces tendría... Es lo primero. Tendremos el porqué, ¿no? Claro. No hay bueno, esa regla. Es una amenorrea fisiológica, pero es la más frecuente. O sea, hay que tener presente que prácticamente el 95 a 97% de las mujeres que pierden la regla la pierden porque se quedan embarazadas, ¿eh? Voluntaria o involuntariamente, ese es un asunto diferente, ¿verdad? Ese es un asunto para hablar en otro programa. Y fíjate, te doy un dato para que se te pongan los pelos de punta. Por cierto, qué bonita melena tienes. ¿Verdad? Hablando de pelos. Sí, hablando de pelos. A lo que iba. Te doy un dato para que se te ponga toda la melena en punta. El 50% de las mujeres de más de 11 años y hasta 19 se quedan embarazadas en algunos países latinoamericanos. Evidentemente, la inmensa mayoría de manera involuntaria. O sea que de lo que estamos hablando es que la amenorrea secundaria por embarazo es la causa más frecuente de amenorrea. Pero eso no es nunca una enfermedad. En realidad, cuando me has propuesto el tema de las amenorreas, en lo que yo estaba pensando es en las amenorreas no gestacionales. Descartado el embarazo. Eso es. ¿Qué otras causas pueden provocar esa falta de regla en esos más de 90 días, una amenorrea secundaria? ¿Cuáles pueden ser los supuestos? En general, para ser muy académico y muy preciso, podríamos decir que las amenorreas secundarias se dividen en amenorreas centrales y periféricas. Llamamos amenorreas centrales aquellas que tienen su origen en el centro. Y decimos que el centro no es el centro del cuerpo, ¿verdad? Sino el centro del cuerpo es la cabeza, lo que sucede en el interior del cráneo, lo que sucede en el cerebro, en el encéfalo. Y concretamente, en este caso, hablaríamos de las amenorreas que tienen origen hipotalámico u origen hipofisario. Y esas son dos palabras muy raras, pero que se explican muy bien. Yo suelo explicar en clase que el ovario, que es el órgano rector de la regla y de las funciones genitales de la mujer, el ovario no es otra cosa que una glándula endocrina. Endocrinos quiere decir secreción, crinos, del griego crinos, secreción, y endos, dentro, las glándulas que vierten su secreción al interior del organismo, esto es a la sangre,
por contraposición a las glándulas exocrinas, que son las que vierten su secreción al exterior. Las glándulas lacrimales, las glándulas de la nariz, las glándulas salivares, las glándulas gástricas, porque lo que hay dentro del estómago no es mío, lo que es mío es el estómago, pero lo que hay dentro es lo que yo pongo. Entonces esas son glándulas exocrinas. Hablamos de glándulas endocrinas, las que vierten su secreción a la sangre. Bien, entonces, el ovario es una glándula endocrina y hay otras glándulas endocrinas, el testículo, la glándula suprarrenal, el hígado, el páncreas, el tiroides, las glándulas paratiroides, hay muchas. Todas esas glándulas, digamos, trabajan como un equipo de fútbol. Cada cual tiene su función y el portero casi nunca tira los penaltis y el delantero casi nunca defiende, porque cada cual tiene más o menos su función y su lugar en el campo de juego, ¿verdad? Bueno, pues todas esas glándulas endocrinas están reguladas por otra glándula endocrina, pero central, que se llama hipófisis, que es una glandulita muy pequeñita, tan pequeña como la uña de mi meñique, pero que es muy importante porque está colgando del encéfalo, digamos, en una situación en la que una línea que pasara por aquí se cruzara con otra línea que pasara por aquí. Justamente en el centro del encéfalo cuelga una glandulita y es tan importante como para que uno de los huesos de la base del cráneo, uno de los huesos se conforma para albergar esa glándula. Es la silla turca del esfenoides. Y se llama silla turca porque tiene forma de montar de silla de turco, ¿verdad? Entonces, esa glándula endocrina que está dentro, la hipófisis, puede alterar su función y puede ser causa de amenorrea. También decimos que puede haber una alteración del hipotálamo. Bueno, pues si la hipófisis era el capitán del equipo de fútbol, que le decía a cada jugador, tú vete por aquí, tú vete a defender, tú haz esto, tú haz lo otro, tal, por encima del capitán del equipo siempre está el presidente del club. Y el presidente del club podríamos decir que es el hipotálamo, un núcleo que está inmediatamente debajo del tálamo. El tálamo es el cerebro de los animales inferiores, el de los instintos, el de los placeres, el del regusto, el del dolor también, eso es el tálamo. Bueno, pues por debajo del tálamo está el hipotálamo, lo que está debajo del tálamo. Y de ahí viene una regulación hormonal. El presidente nunca se relaciona con los jugadores. A ver, el presidente se relaciona con el capitán del equipo. Entonces, la amenorrea puede ser por un trastorno hipofisario o por un trastorno hipotalámico. Y todavía, si avanzamos un poco más y me dejas un minuto más, por encima del presidente del club siempre hay alguien. Nadie sabe muy bien quién, los grupos de presión, las televisiones, un grupo inversor extranjero, los chinos que han comprado el equipo. Bueno, pues en ese caso, eso en nuestro cerebro es la corteza cerebral, aquello que nos hace estar perfectamente conscientes y viendo televisión ahora en Tele7, digo yo que estarán, ¿eh? Más les vale. Más les vale. Bueno, pues las conexiones entre el córtex cerebral y el hipotálamo no están bien conocidas, no las podemos manejar bien, pero existen. La prueba está en que hay algunas mujeres, por ejemplo, que pierden su regla solamente pues porque de repente sus padres les mandan a Irlanda durante 6 meses a aprender inglés y con el cambio de horarios y el cambio de alimentación y el estrés y no sé qué, y que no conozco a nadie y que no entiendo nada de lo que me dicen, joder, se quedan sin la regla. Y es porque hay una alteración en ese funcionamiento entre el córtex cerebral y el hipotálamo. Y luego cuando vuelven aquí y están 2 semanas con la abuela en Durango y tal, y le pone 2 veces alubias rojas con los sacramentos y tal, la chavala vuelve a recuperar la regla. Quiere decir que no tenemos muy claras cuáles son esas conexiones, pero existen. Por tanto, para concluir, hablamos de amenorreas centrales, las que están provocadas por alteraciones a ese nivel, y amenorreas periféricas, las que están originadas como consecuencia de alteraciones de la pelvis. Esto es, de los ovarios o del útero. Y también pregunto, doctor, ¿puede haber algún tipo de, bueno, pues también de tema físico? Tumores. Me refiero. No, y más aún. Sí. Tema de un problema en la alimentación, claro, de anorexia, claro, hemos comentado en otras ocasiones, claro, en que hace falta ese carburante, ¿no? Nos, claro, faltan vitaminas, nos faltan una serie de elementos y también se puede perder la regla de, claro, manera además continuada, claro, que igual hasta que el cuerpo no vuelva otra vez a su funcionamiento normal o al peso normal, está la mujer sin regla. Cierto. La anorexia, que es uno de los casos más flagrantes de los que tú estabas comentando, es causa muy frecuente de amenorrea. Es más, en la antigüedad, hace 20 o 30 años, los ginecólogos descubríamos las anorexias
como consecuencia de que la chica, normalmente